Hola a todos mis seguidores, aquí nuevamente el espacio con el profe Anquiel para aprender de gramática española y de literatura universal. Pues bien, hoy les traigo un tema muy interesante para mis amigos, mis seguidores no hispanohablantes que desean aprender a comunicarse en español. Y es el referido a la conjugación verbal en el idioma español y los verbos compuestos y los verbos irregulares que tenemos en este idioma. Pues bien, yo quisiera partir de preguntando qué es un verbo en la gramática española. Pues bien, los verbos son palabras que expresan acciones, acciones que hacemos diariamente. Y existen tres conjugaciones en español. La primera, correspondiente a todos aquellos verbos que terminan en ar. La segunda, a los que terminan en er. Y la tercera, a los que terminan en ir. Por ejemplo, cantar, leer, escribir. Como en español nada es esquemático, debemos precisar que todas las palabras que terminen en ar, por ejemplo, no son verbos, no son infinitivos, como les llamamos en español, que es la palabra madre o padre del verbo, desde donde él comienza a conjugarse y de donde proviene. Porque, por ejemplo, palomar termina en ar y no es un infinitivo, no es un verbo porque no tiene esencia verbal. Es una palabra que es un sustantivo porque lo utilizamos para nombrar el lugar donde criamos palomas. ¿Cómo se conjugan los verbos en español? Bueno, la palabra conjugar proviene del latín conjugare, que es la lengua madre del idioma español, que significa combinación. Combinación del modo, que es la forma en que se realiza la acción, el tiempo en el momento en que ésta se realiza, la cantidad de personas que la realizan o la persona que la realiza. De ahí el número y la persona, que son los accidentes gramaticales del verbo, como les llamamos en español, o morfemas verbales. Vamos a comenzar por el modo. El modo, existen tres modos en español, en dependencia de la forma en que se realice la acción. El indicativo, que expresa los hechos como reales, aunque sean inciertos, pero se expresan de manera real, por lo tanto utilizan el modo indicativo. Ahí tenemos el ejemplo del verbo leyó. Leyó ese libro. Leyó él o leyó ella, la tercera persona que después la voy a precisar. O por ejemplo, cuando digo sé que lo leyó, sé yo. Yo sé que lo leyó quién, él o ella. La acción está expresada como real, por lo tanto, emplea este modo. El imperativo, que también lo utilizamos en inglés para expresar órdenes, como por ejemplo, lee ese libro. Este modo tiene una particularidad porque las órdenes solamente se dan a una segunda persona y en tiempo presente. El subjuntivo, que expresa hechos como deseables, posibles o dudosos, y utiliza refuerzos léxicos como quizás, ojalá. Ahí tenemos el ejemplo, quizás lea ese libro o dudo que lo lea. Perfecto. Ahí nos damos cuenta perfectamente que se está expresando una acción como posible. Puede o no realizarse. No como en el indicativo, que sí es una acción evidentemente realizable. El número y la persona gramatical. El número, en español existen dos números. El singular, cuando se trata de una sola persona, dígase yo, que es la primera persona del singular, tú la segunda, él o ella para la tercera. Y en plural, que es cuando son varios, tenemos la primera persona que es nosotros, ustedes para la segunda y ellos o ellas para la tercera. ¿Cuáles son los tiempos más sencillos del modo indicativo? Digo los más sencillos porque quizás hay hispanohablantes viendo este video que también quieren ampliar sus horizontes culturales e idiomáticos y se darán cuenta de que existen otros. Es verdad, los vamos a ir viendo, pero los más sencillos para el no hispanohablante son estos tres. El presente, que es la acción realizada en ese mismo momento, por ejemplo, como en la primera persona del singular, yo como, tú comes, él come. Fíjense que una vez que usted se aprende la primera persona del singular, usted, todo lo demás, todas las demás personas les van saliendo solitas. El pretérito, que es la acción terminada, yo comí, tú comiste, sin la S al final, porque muchas veces solemos decir comiste y es incorrecto. Y así con todas las demás personas.
Y el futuro, que es la acción que se realizará en algún momento. Comeré. Yo comeré, tú comerás, nosotros comeremos, en fin. Es muy sencillo. ¿Cuáles son los que más usamos en en el modo subjuntivo? El modo subjuntivo tiene 6 tiempos, 3 simples y 3 compuestos. Aquí solamente puse los simples más usuales porque el futuro prácticamente no se utiliza solo con fines estéticos literarios. En el presente, siempre utilizar el refuerzo léxico es posible que, u ojalá que, o quizás. Para mí es más fácil decir es posible que, y así siempre lo he enseñado, es posible que más la persona gramatical, es decir, es posible que yo hable, que tú hables, que ellos o ellas hablen, y así sucesivamente. Y el pretérito tiene una característica, puede terminar en ara, hace o hiera y s según el verbo del cual proviene. Por ejemplo, para los verbos terminados en ar, utilizamos ara, hace, y para los verbos terminados en ir, la terminación hiera y s. Y hacemos lo mismo. Decimos, es posible que yo hablara o hablase. Y así sucesivamente con el resto de las personas gramaticales. Vamos a ver ahora el imperativo. Ya les había anunciado que solo tiene un tiempo, el presente, y está dirigido a una sola persona, que es la segunda, del singular o del plural. Por ejemplo, ríe o llora o camina o trabaja, solamente se dirige a una sola persona, al tú, que es la segunda del singular, o al ustedes, que es la segunda del plural. Fíjense que es muy sencillo. Ahora bien, ya vamos complejizando el idioma porque en español existen los verbos compuestos. ¿Cómo se forman? Con el verbo auxiliado haber, el verbo auxiliar haber conjugado en el tiempo simple, más el participio del verbo en cuestión. Los participios en español terminan en ado, ido, toso, yo. Digo lo mismo que con el infinitivo. Todo lo que termine en ado no es participio. Porque, por ejemplo, candado es un sustantivo. No tiene esencia verbal ninguna. Sirve para nombrar este objeto. Pues bien, ¿cómo lo haríamos? Por ejemplo, a partir de aquí se forman los tiempos compuestos ante presente, ante pretérito y ante futuro, que no son los únicos. En el indicativo, ¿cómo sería? Yo he, fíjense el verbo haber en presente de indicativo, pero al agregarle el verbo jugar en participio, diría he jugado y ya no está en presente, está en antepresente. En antepretérito, hube jugado y en antefuturo, habré jugado. Fíjense que es muy sencillo. Vamos ahora a verlo en el subjuntivo. En el antepresente sería es posible que yo haya jugado, que tú hayas jugado. Y en pretérito es posible que yo hubiera o hubiese jugado. Vemos aquí la otra terminación del pretérito del subjuntivo. Donde quiera que usted vea un verbo terminado en ara, hace o hiera y ese está en pretérito del modo subjuntivo. No vamos a ver el antefuturo porque, como les expliqué, lo mismo ocurre con el futuro, es muy poco usual. Otros tiempos del modo indicativo son el ante copretérito y el copretérito. Por ejemplo, el copretérito pasa lo mismo que con el pretérito del subjuntivo. Tiene una terminación que lo distingue y es la terminación aba para los verbos terminados en ar. Por ejemplo, amaba en copretérito y había amado en antecopretérito. Fíjense que aquí se forma el tiempo compuesto de la misma manera que lo expliqué anteriormente. Temía, había temido. Temía en copretérito, había temido en antecopretérito. Y el pospretérito, la terminación ría. Por ejemplo, viajaría y en antepospretérito sería habría viajado. Son tiempos que yo sé que para la persona que no es hispanohablante le cuesta un poco más de trabajo, pero es muy sencillo, es muy simple aprenderlo de esta manera. No obstante, al final del video, justo cuando yo lo publique, activas la campanita de notificación y me dejas tus comentarios
para poder saber en qué más puedo ayudarte al respecto. ¿A qué llamamos irregularidades verbales? ¿Y cuáles son las más frecuentes? Bueno, las irregularidades son alteraciones que se dan en la conjugación, lógicamente no solamente para el no hispanohablante, también para los niños pequeños que nacen en países donde se habla idioma español, también les resultan complicadas a la hora de conjugarlo porque son alteraciones fonéticas que se dan en algunos verbos al conjugarlos en determinados tiempos. Por ejemplo, sonar. Yo no digo yo sono o ellos sonan, digo ellos suenan. Fíjense que es una alteración fonética que se da para que, por supuesto, la palabra quede bien precisa, bien determinada, sin ninguna ambigüedad, sin ninguna cacofonía. Fíjense cómo la O del infinitivo sonar, al conjugarlo, cambió por el diptongo UE. A esta irregularidad nosotros le llamamos en español vocálica, porque se da por cambio de vocales o por dictongación. Tener, en este caso, fíjense cuando yo no digo yo teno, digo yo tengo y agrego una G al final del lexema de esta palabra que es a partir de la terminación er hacia adelante. Es la parte que no cambia. Y aquí se da una irregularidad con un sonido de una consonante que es la G. Ya habíamos hablado de las consonantes y las vocales en el encuentro del sustantivo cuando les presenté el alfabeto castellano. Y oír, por ejemplo, yo no digo yo o, no, yo digo yo oigo, correcto, ¿verdad? Agregué el grupo IG y estoy en presencia de otra irregularidad. En el caso de tener, de tengo, es consonántica y en el caso de oír es mixta. Perfecto. Hay algo muy importante que quisiera precisar con ustedes, y es que existen verbos no conjugados. Es incorrecto decir yo amar, no, porque para eso existe la conjugación. Cuando yo estoy en presencia de amar, comer o vivir, por ejemplo, que se corresponden con las terminaciones de los infinitivos y las respectivas conjugaciones en español, no estamos en presencia de un verbo conjugado porque no es portador de número, perdón, ni de tiempo, ni de persona, y mucho menos de modo. El participio que se corresponde con las terminaciones que ya les había presentado anteriormente. Ahí tenemos el caso de amado y comido, que son los participios regulares, y los irregulares, satisfecho, impreso y escrito. Y el gerundio, que terminan ando y endo, amando, comiendo, viviendo y así con cualquier ejemplo que podamos ver en el idioma español que es bien diverso y bien complejo. Pues hasta aquí yo pienso que les haya servido a todos mis amigos no hispanohablantes de mucha ayuda este video. No obstante, como ya les decía, suscríbete a mi canal, activa la campanita, déjame tus comentarios y comparte si te resultó interesante. Me puedes seguir lo mismo por mi canal de YouTube que por mi página oficial en Facebook, Espacios con el Profe Yanquiel. Das like, comentas y también puedes compartir. Nos vemos, hasta pronto.